Lárgate, indigente. La verdad oscura que 30 ingenieros nunca supieron en Madrid. Una tarde nublada en la capital española, un grito desgarrador rompió el silencio. Lárgate, indigente, resonó en el aire, casi como un eco de alguna maldición antigua. Se trataba de un grupo de ingenieros que, en su afán por laurearse con un proyecto revolucionario, nunca imaginaron lo que realmente acechaba en las entrañas de la ciudad. Bajo sus pies, un misterio olvidado y aterrador se cernía, lleno de secretos que sus mamás no habrían querido que conocieran. La vida de un vagabundo se cruzó con la de ellos en un instante, arrojando sombras sobre su brillante futuro. Esa noche, las calles de Madrid temblaban con un aire electrizante. El indigente, con su cabello enmarañado y su mirada desamparada, había sido testigo de algo aterrador. Su pecho se apretaba con cada recuerdo, una visión vívida de luces brillantes y sonidos de maquinaria que se deslizaban por su mente como un tren fuera de control. Una construcción, un proyecto monumental, había empezado a tomar forma en la oscuridad, una creación que ni el más preparado de los ingenieros podría haber anticipado. ¿Pero qué había en esos muros? ¿Qué ecos susurraban entre las grietas? Cada paso que daba en esas áreas de construcción lo acercaba más a una verdad que debería haber permanecido oculta. Mientras tanto, los ingenieros, ajenos al terror que habitaba en las sombras, se movían con confianza. Al principio, todo parecía ser un sueño de progreso y modernidad. Sin embargo, uno a uno comenzaron a sentir una inquietante sensación en el estómago, como si algo no estuviese bien. No te acerques al borde, susurró uno de ellos, la voz temblando, mientras otro empezó a ver figuras en la distancia, como espejismos en una noche calurosa. Algo los observaba. Algo que debería haber muerto junto con viejas historias contadas a la luz de la luna. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene. Y mientras lo haces, aplasta ese botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El indigente, en su locura controlada, se detuvo en una esquina, sintiendo el frío de la noche calar en sus huesos. Luego, con un brillo de determinación en sus ojos, se acercó a los ingenieros, determinando que era el momento de desenmascarar la oscuridad que los acechaba. Un paso en falso y todo cambiaría para siempre. ¿Podrían ellos, los hombres de ciencia y de sueños, enfrentar lo que se escondía bajo su genialidad? Un grito. Ruidos de metal desgarrándose. Fin de la calma. Así que, allí estaban. Frente a lo inexplicable. ¿Qué les depararía ese oscuro secreto en el corazón de Madrid? La noche se tornaba densa, como si el mismo aire estuviese cargado de secretos. El indigente tomó una bocanada de aliento, sintiendo el frío atravesar su cuerpo como un cuchillo afilado. Sus pies descalzos lo llevaban hacia donde los ingenieros discutían acaloradamente, iluminados por una débil luz amarillenta que parpadeaba como un faro apagado en un mar de incertidumbre. Escuchen, miren, gritó uno de los ingenieros, su voz temblorosa. Señaló hacia un lado, donde las sombras parecían cobrar vida. Un murmullo se extendió entre ellos como un virus, cada uno sintiendo que algo aterrador se deslizaba hacia el grupo. La tensión era palpable, como un estiramiento de cuerda a punto de romperse. El indigente, tras un momento de vacilación, se plantó frente a ellos. Sus ojos, lechos de desesperación, encontraron la mirada de uno de los ingenieros más jóvenes, un recién graduado llamado Pablo, cuya cara reflejaba tanto miedo como incredulidad. «Aléjense de aquí», clamó el indigente, su voz resonó en la noche, llena de una urgencia casi profunda. Lo que están construyendo no lo entienden. No saben a qué han despertado. Los ingenieros intercambiaron miradas,
algunos con desdén, otros con curiosidad. ¿Y tú quién eres para darnos lecciones?, soltó un veterano, su voz llena de burla. Pero en sus corazones, todos sentían la sombra de lo desconocido, ese tirón en el estómago que crecía con cada segundo. Con un gesto de su mano, el indigente llamó su atención hacia un extremo de la construcción, donde una abertura mostraba un oscuro abismo. He estado ahí. He visto lo que yace abajo. Ustedes están levantando un monumento a la locura. Se agita un antiguo espíritu que no descansa. Cuando despierte, no habrá metáforas que puedan salvarlos. Un silencio tenso se estableció mientras las palabras del indigente calaban hondo. En ese instante, el viento pareció ser más fuerte, aullando como un lamento. Desde las hendiduras de la construcción, un ruido sórdido comenzó a emerger, algo entre el crujir de la tierra y un rugido distante. Los ingenieros se sobresaltaron, sus rostros se tornaron pálidos como el espectro que creían estar persiguiendo. Pablo dio un paso hacia el indigente, los instintos de su ingeniero interior luchando por encontrar la lógica en el caos. ¿Qué es lo que viste? ¿Qué está ahí abajo?, cuestionó, su voz apenas un susurro. Antes de que el indigente pudiera responder, un grito desgarrador atravesó la noche, un sonido que dominó el aire, haciendo eco en cada rincón de la construcción. Un grito que parecía salir directamente del abismo. Las luces titilaron y se apagaron abruptamente, enviando a todos a la penumbra total. «¡Corre!», alguien gritó, pero era demasiado tarde. Algo comenzó a emerger de la oscuridad, un movimiento sinuoso, como un polvo negro que se deslizaba sobre la tierra, consumiendo todo a su paso. La respiración de los ingenieros se volvió entrecortada, sus corazones palpitaban como tambores en una ceremonia de terror. «No, no puede ser», exclamó uno de ellos, mientras el aterrador descubrimiento fracturaba la realidad misma. El indigente, sintiendo que el tiempo se detenía, supo que la línea entre la locura y la verdad había sido cruzada. ¿Serían capaces de mirar a la cara del horror que habían liberado? ¿Podrían enfrentar los demonios de su propia ambición? La tierra temblaba mientras la construcción crujía, y aquellos dos mundos, el de los ingenieros y el del indigente, se unían en un instante de pavor absoluto. El oscuro secreto que había dormido tanto tiempo bajo la ciudad comenzaba a moverse, y con él, el futuro de todos en juego. Y en ese instante de terror, la verdad estaba a punto de desvelarse. Lo que despertaría cambiaría Madrid para siempre. El aire se llenó de un olor a azufre, un tufo que penetraba por las fosas nasales y aceleraba aún más los latidos de los corazones asustados. Los ingenieros, congelados por el miedo, se agrupaban unos contra otros, buscando la protección que nunca llegó. Era como si el abismo que tenían delante se burlara de su lógica, como un monstruo hambriento que ahora se erguía en la oscuridad, sediento de venganza. «Mira eso», gritó una mujer, señalando con un dedo tembloroso hacia la abertura. Desde el interior, un resplandor rojo comenzaba a brillar intermitentemente. La luz danzaba, como un fuego que estaba vivo, y en sus reflejos se podían ver formas distorsionadas que se retorcían y agitaban. El indigente, imperturbable en su desesperación, alzó la vista hacia el grupo. «Tienen que irse. Ya», insistió, su voz llena de una urgencia desgarradora. «Lo que han traído aquí es solo el comienzo, no hay vuelta atrás». Pablo, luchando contra el terror, sintió una chispa de valentía. «¿Por qué no nos lo dijiste antes? ¿Qué es lo que realmente has visto?». La pregunta salió de su boca sin pensar, como un grito ahogado en su interior que necesitaba salir. «Es más que solo lo que hay abajo, es lo que ya está aquí», respondió el indigente, sus ojos negros fijos en la abertura. «Ese grito no es solo un eco. Es una advertencia de lo que hemos desencadenado». Antes de que pudiera concluir, un fuerte temblor sacudió la tierra, enviando a todos al suelo. Los ingenieros gritaban, incapaces de permanecer en pie mientras la tierra se fracturaba. Desde la oscuridad, un tentáculo negro, cubierto de escamas brillantes, se deslizó hacia el exterior, recorriendo la construcción como una serpiente voraz. «Cierra la tapa».
Cierra todo. Ordenó uno de los ingenieros, aunque no había puertas que se pudieran cerrar. El miedo se convertía en una oleada de pánico. Nadie sabía a dónde ir, todos eran prisioneros de su propio diseño. Mientras tanto, Pablo se dio cuenta de que el indigente había vuelto a mirar la hendidura, con una expresión de aceptación. No hay salvación ahora, murmuró para sí mismo. Sufrirán por su arrogancia, tienes que ayudar a tu gente. Clamó Pablo, reconociendo que la sabiduría del indigente era lo único que podría salvarlos. No podemos dejar que esto continúe. Un rugido sordo resonó en el aire, y el tentáculo se precipitó hacia ellos, como si tuviera una mente propia. Con un movimiento instantáneo, empezó a atrapar a uno de los ingenieros, levantándolo del suelo con una fuerza descomunal. El hombre gritaba mientras sus compañeros quedaban paralizados, la impotencia y el horror dibujando expresiones de terror en sus rostros. ¡Córrele!, gritó el indigente, su voz ahora un grito de guerra. Escapar es la única opción. Algunos de los ingenieros comenzaron a correr, empujándose mutuamente en su desesperación. Pero otros parecían atrapados por una extraña fascinación, sus cuerpos rígidos como estatuas ante el espectáculo que se desarrollaba. Pablo sintió que el tiempo se ralentizaba. La inminente calamidad que acechaba el lugar era abrumadora. Todos, síganme. Hacia la salida. A pesar de la confusión, pudo hacer que un puñado de ellos lo siguieran, los ecos de gritos y rugidos llenaban la noche. El indigente se dirigió al abismo por un último intento desesperado. El verdadero horror no es lo que está aquí. Es lo que este lugar representa, musitó mientras se alejaba. Y volverá, porque siempre regresa. Mientras Pablo y los otros corrían, un polvo oscuro comenzaba a levantarse del suelo, como si la misma tierra reclamara a aquellos que habían osado perturbar su reposo. El latido de algo antiguo se hacía presente, algo que jamás debió ser despertado. Ahora, con el abismo a sus espaldas y la noche engullendo sus gritos, Pablo no podía evitar preguntarse, ¿qué demonios habían liberado en su búsqueda de progreso? ¿Y cuánto tiempo tenían antes de que el mundo que conocían cambiara para siempre? Porque la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Los ecos de los gritos y el ruido del pánico resonaban en la penumbra, pero Pablo no se detuvo. Sus piernas parecían moverse por instinto, empujando su cuerpo hacia adelante, sintiendo la presión del grupo a su alrededor. Sin embargo, su mente luchaba entre el deseo de escapar y la urgencia de entender lo que estaba sucediendo. Las sombras caían sobre ellos como un manto espeso, cada paso sentía como si perturbara algo oscuro en el aire. «Apúrense», gritó a través del caos. Pero su voz se ahogaba en un torbellino de preocupaciones y miedo. Cada uno de sus compañeros parecía estar lidiando con su propia batalla interna. Detrás de ellos, los gritos se tornaban más lejanos, una sinfonía desgarradora del terror de aquellos que no pudieron escapar. Pablo se giró brevemente y, en un oscuro resplandor, vio cómo el tentáculo arrastraba a otro ingeniero hacia el abismo, la expresión de dolor y pánico en su rostro, un recuerdo que lo perseguiría para siempre. «No podemos dejar a nadie atrás», gritó, aunque sabía que su advertencia caía en oídos sordos. Algunos estaban tan atrapados por el horror que el tentáculo había desatado que les era imposible reaccionar. El indigente estaba a su lado, su presencia había sido un ancla en ese caos. «Escucha», le dijo, sus ojos revelando un extraño brillo de conocimiento. «Lo que hemos liberado no es solo un monstruo. Es un ciclo. Han alimentado una trampa que existe desde hace generaciones». Pablo frunció el ceño, sin poder comprender del todo lo que el hombre decía. «¿Qué ciclo?», preguntó, sintiendo que el tiempo se les escapaba. «Todo lo que los hombres tocan. Todo lo que construyen. En su vano orgullo creen que lo dominan, pero en realidad, solo lo liberan». «Libéralo y se volverá en tu contra», aseguró el indigente, mientras sus manos temblaban. La tierra volvió a temblar, más fuerte esta vez, haciéndolos caer. El aire se sentía denso, casi pesado, como si un gran alud se estuviera acumulando para colapsar sobre ellos. «Levántate», gritó Pablo,
luchando para ponerse de pie, arrastrándose hacia una pequeña abertura que se vislumbraba por delante. Cuando finalmente llegaron a la salida, Pablo se tomó un momento para mirar atrás, su corazón palpitando con una mezcla de alivio y terror. Sin embargo, Pablo no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. ¿Ciclo? ¿Qué es lo que significa? Se preguntó por qué el indigente parecía saber tanto. Y como si hubiese respondido a su pensamiento, el indigente dijo: yo he estado aquí antes. He visto lo que esta corrupción puede hacer y no será la última vez. El aviso en el eco de sus gritos no es solo por los que se quedan, es por todos los que vendrán después. Pablo intentó enfocarse en escapar, pero el terror de la advertencia resonaba en su mente, cada palabra parecía cargada de un conocimiento oscuro. Antes de que pudieran salir completamente, el tentáculo lanzó otra embestida, esta vez hacia la salida. Rápido, no hay tiempo, empujó el indigente a los que quedaban atrás, salvando a uno mientras ayudaba a otro a levantarse. De repente, el resplandor rojo de la hendidura emanó una oscuridad que cubría todo como un velo, y un murmullo indescriptible, casi hipnótico, comenzó a formarse. Lo que hay aquí no lo puedes dejar atrás, Pablo, advirtió el indigente, mientras caía ante el tentáculo que se cernía imponentemente. Pablo se sintió atrapado, un horror nuevo palpitando dentro de él. No. No puedes quedarte aquí. Gritó, mientras sentía que su pecho se oprimía, que el aliento se le escapaba a raudales. Sálvate. Pero la respuesta del indigente llegó como un susurro, perdido en el rugido del abismo: siempre regresará. Mientras el tentáculo lo arrastraba, Pablo supo que la huida era solo el comienzo. Aquello era más que una lucha por su vida, estaban en un juego en el que nunca debieron participar. Mientras se alejaban, sus fingidos resplandores comenzaron a desvanecerse. Y una sensación escalofriante se apoderó de él. ¿Qué pasaría cuando el ciclo comenzara de nuevo? ¿Y qué precio tendrían que pagar para detenerlo? La noche que los rodeaba no mostró señales de acabar. La oscuridad solo parecía profundizarse, como si estuvieran siendo tragados por un mal que nunca olvidarían, porque la verdadera pesadilla apenas empezaba. Capítulo siguiente, la sensación de huir por su vida lo envolvía en una mezcla de adrenalina y miedo. Las calles de Madrid parecían funcionar como un laberinto interminable, cada esquina desdibujando el sentido de realidad que alguna vez conoció. Pablo sintió que su respiración era un eco, retumbando en su pecho mientras el temblor de la tierra se calmaba, pero no la tensión en su interior. Aquí. Entremos a ese edificio, gritó una colega que corría a su lado, apuntando al antiguo edificio de un museo que, aunque había visto días mejores, parecía ofrecer una promesa de alivio. El grupo se agolpó en el umbral, el eco de sus pasos resonando en el vestíbulo desierto. El lugar estaba empapado en la sombra, los reflejos en las paredes deterioradas danzaban como espectros ante sus ojos. Cierra la puerta, rápido, instó Pablo, mientras la conciencia del peligro aún lo acechaba. Una vez dentro, se dejaron caer sobre el suelo frío, sus latidos aún desbocados. Sin embargo, la calma fue efímera. Comenzaron a murmurar, cada uno reviviendo el horror que acababan de escapar. ¿Qué fue eso? ¿Qué nos atacó?, preguntó uno de los ingenieros, con la voz temblando de pavor. Pablo, en un intento de calmar la situación, empezó a hablar. No podemos asustarnos. Debemos entender lo que pasó. ¿Quién fue ese indigente y qué quiso decir con ciclo? Pero antes de que pudiera continuar, una sensación inquietante llenó el espacio. Una sombra emergió de la oscuridad, deslizándose por el suelo como un susurro venenoso. Los rostros de sus compañeros se tornaron pálidos, y el silencio se hizo más profundo que antes. Lo que liberamos, murmuró uno de los ingenieros, sus ojos abiertos como platos. Se está moviendo. No es solo un recuerdo, es más que eso. Fue en ese momento que el ingeniero que había formulado la pregunta, palideció aún más. ¿Y ahora qué haremos? No podemos dejar que eso vuelva. Debemos detenerlo. Pablo sintió como el miedo se convertía en desesperación. ¿Pero cómo? ¿Qué podemos hacer?
No sabemos nada de eso. Las palabras giraban en su mente como un torbellino, conectadas a la advertencia que el indigente le había dejado. Detenerlo, sí, dijo una voz debilitada, y todos se giraron. Era la mujer que había colapsado frente al monstruo. Sus labios temblaban al hablar. El ciclo es un pacto. Cualquier cosa que hayamos hecho aquí, lo atrae. No basta solo con salir. Debemos cerrarlo. Pablo la miró, sintiendo un profundo nudo en su garganta. ¿Y cómo cerramos algo que no entendemos? Hay un ritual, interrumpió otro ingeniero, las palabras emergiendo como un susurro, un rayo de esperanza. Recuerdo de algo, localice las coordenadas y hay un antiguo texto de leyenda. Puede ser la clave. Y si nos atrapa de nuevo, murmura otro. Pero la desesperación no podía ser ignorada. Las sombras del edificio parecían alargarse, casi como si querrían consumirlos. La idea de enfrentarse al monstruo sí parecía aterradora, pero no había otra opción. Entonces debemos actuar. Ahora. Si el indigente sabía que regresaría, es porque siempre lo hace. La resolución de Pablo se hizo clara. Necesitaban enfrentar su pasado para asegurar su futuro. Se levantaron, unificados en su decisión. Mientras buscaban la salida, el aire se volvía más denso y el oscuro murmullo que había seguido a su huida pronto se fue transformando en un grito agonizante. «¡Vamos!», gritó Pablo, mientras el oscuro eco resonaba de nuevo, prometiendo un regreso. La posibilidad de detener aquello que habían liberado se encendía en su interior, y con un valor renovado, se dirigieron nuevamente hacia el mundo exterior. Pero lo que no sabían era que el verdadero horror se había despertado, más cerca de lo que jamás imaginaron. ¿Podrían descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? La respuesta latía en el aire, y el ciclo estaba a punto de cerrarse en un abrir y cerrar de ojos. Una ráfaga de viento helado golpeó a Pablo cuando cruzaron la puerta. El bullicio de la ciudad se desvaneció, pero el eco de lo que habían dejado atrás creció como una sombra cobra vida. Sin pensarlo más, él y su grupo se orientaron hacia donde creían que estaba la salida del museo. No podían perder tiempo, pero la presión del aire se volvió insoportable. Cada paso resonaba en el ambiente mudo, y el miedo se enredaba con cada latido y respiración. «Mira eso», dijo uno de los ingenieros, señalando a una mesa en el centro del vestíbulo. Sobre ella había un viejo libro, cubierto de polvo y telarañas. Pablo sintió como la curiosidad luchaba contra el instinto de huir. No podían ignorar la posibilidad de que ese texto antiguo tuviera información vital. «Es solo un libro», dijo otro, pero en su voz había un temblor que delataba su inquietud. Sin embargo, la mirada de Pablo se aferró a la portada de cuero agrietado, donde un símbolo extraño brillaba escasamente bajo la luz tenue. «Quizá podría contener lo que necesitamos». Se acercó, sintiendo la mirada ansiosa de sus compañeros detrás de él. Extendiéndose sobre la mesa, sus dedos se posaron sobre la cubierta. Un escalofrío lo recorrió al abrirlo. Las páginas estaban llenas de diagramas complejos, inscripciones crípticas y dibujos oscuros que representaban escenas de terror y pactos antiguos. «Esto habla de un ritual y de una puerta que se abre y cierra». «Un ciclo», explicó Pablo mientras sus ojos recorrían las palabras. A medida que leía en voz alta, las sombras del museo parecieron moverse más cerca, como si la propia historia cobrase vida. «Habla de algo que puede ser liberado». Si la frase se cortó al oír un crujido fuerte detrás de ellos. Una sombra, larga y retorcida, surgía del fondo del museo. El rostro de sus compañeros se llenó de pánico, unos se apretaron contra las paredes, otros miraron a Pablo en busca de dirección. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó la mujer que había estado con ellos desde el principio, su voz entrecortada por el miedo. «El libro». «Sigue leyendo, Pablo», gritó otro ingeniero, empujado por la urgencia del momento. Tomando aire profundo, Pablo continuó, pero su mente luchaba por concentrarse. Las imágenes del libro se entremezclaban con visiones de lo que habían visto, los rostros del terror.
Dice que debemos encontrar las coordenadas, un punto específico donde el ciclo se inicia. ¿Dónde?, preguntó la mujer, la desesperación asomándose a su mirada. Lo dice aquí en una ciudad, cerca de un antiguo templo. La incertidumbre en la voz de Pablo era palpable. Pero el ritual, no sé si podremos hacerlo. Hay condiciones, no importa, gritó el ingeniero que había alzado la voz antes. Necesitamos intentar. Si cerramos lo que abrimos, tal vez podamos, pero antes de que pudiera terminar, la sombra se abalanzó sobre ellos, lanzando un grito que resonó en las paredes del museo como un trueno. El grupo retrocedió, aterrados. ¿Qué hacemos?, volvió a preguntar la mujer, con lágrimas acumulándose en sus ojos. No tenemos tiempo para pensar, dijo Pablo. Corran hacia la salida. Nosotros tomaremos la primera salida que veamos. Los gritos se apilaron en la atmósfera, mientras la sombra avanzaba, y la adrenalina se disparó en los cuerpos de cada uno. La hora del enfrentamiento se acercaba, y el eco de su propia decisión vibraba en el aire. Mientras corrían, un pensamiento lo atormentaba: si no lograban cerrar el ciclo, todo lo que habían conocido podría terminar. Podrían desenredar los hilos de su destino antes de que la oscuridad se desatara con toda su furia. Y justo cuando llegaron a la puerta principal, una voz resonó desde la oscuridad, profunda y ominosa. No se escapan tan fácilmente. El corazón de Pablo se detuvo. Iban a descubrir la verdad de lo que habían liberado, pero ¿a qué precio? El ciclo apenas comenzaba. Pablo empujó a sus compañeros hacia la puerta, pero la sombra se movía con una velocidad aterradora, zigzagueando entre los pilares del museo como si estuviera jugando con ellos. Cada grito, cada paso apresurado, resonaba en su piel, mientras el aire se tornaba cada vez más denso, opresivo. El eco de la voz misteriosa parecía multiplicarse, reverberando en sus mentes, llenando el espacio con un terror ancestral. No hay tiempo, gritó Pablo, consciente de que el libro aún permanecía en la mesa. Deben seguir adelante, yo intentaré distraerla. Las miradas de sus compañeros se entrelazaron en un instante de indecisión. La palabra distraer vibraba en el aire como una condena, un sacrificio. Un gesto de esperanza iluminó el rostro de la mujer. No, Pablo. No podemos dejarte aquí, no. Pero él ya se había zambullido hacia la oscuridad, el corazón latiendo con fuerza en su pecho, mientras se enfrentaba a la sombra. Era un ser de pesadilla, carente de forma y sustancia, una manifestación pura de desasosiego. Solo podía escuchar su aliento helado y ver esos ojos brillantes que lo observaban. Cierra el libro, ordenó Pablo con una voz firme, aunque frágil. Recuerden lo que leímos. Las coordenadas. Los pasos resonaban al fondo, el grupo se alejaba a regañadientes, pero su determinación se hizo eco en el corazón de Pablo. Sin embargo, la sombra avanzaba, alzándose en una cresta de oscuridad, y un grito gutural se escapó de su interior, un grito que retumbaba en las paredes, llenando el vestíbulo de un dolor visceral. Pablo sabía que debía actuar rápido. Se giró y corrió hacia la mesa, aferrándose al libro. A su alrededor, las sombras parecían cobrar vida, estirándose y encogiendo, como si estuvieran esperando una oportunidad para devorarlo. ¿Qué es esto?, murmuró, absorto en la extraña energía del texto mientras hojeaba páginas desbordantes de conocimientos ancestrales. Unos diagramas comenzaron a brillar en su mente, conectando historias, ritos de sacrificio, y una advertencia. La sensación de la fatalidad lo hirió: no podrá cerrar el ciclo sin ofrecer algo a cambio. La sombra se abalanzó. Pablo soltó una exclamación y saltó hacia un lado, logrando esquivarla por poco. Un sudor frío cubría su frente, pero sus ojos ardían de determinación. Se dio cuenta de que para triunfar, necesitaba entender lo que había liberado. Debo hacerlo, se dijo. ¿Pero qué debería entregar? La vida de alguien, su propia esencia, o algo más valioso aún. En un momento de lucidez, recordó una frase de las páginas que había leído. La esencia del ritual no solo exigía un sacrificio físico, sino el enfrentamiento y redención de sus propios miedos. A medida que tocaba las inscripciones,
comprendió que sus propios demonios tenían que ser derrotados para completar el ritual. «Despierta, Pablo», se escuchó la voz de la mujer desde fuera. «Ven, ya». Los recuerdos de sus miedos más profundos comenzaron a abrumarlo, el rechazo, la traición, la soledad. Tenía que correr hacia ellos y enfrentar lo que jamás quiso aceptar. La sombra se cernía cerca, dejando un rastro de desolación mientras se luchaba con su propia alma. «Si no lucho por lo que quiero, no habrá salida», murmuró para sí. Con una valentía renovada, Pablo se lanzó hacia la sombra, extendiendo sus brazos como intentando atrapar toda la oscuridad. «No me controlarás», gritó, enfrentándose a su propia angustia, y en ese épico instante, las paredes del museo comenzaron a vibrar, y una luz intensa brotó de la página que sostenía. Las sombras se detuvieron, aturdidas, mientras un resplandor dorado escapó del libro, envolviendo a Pablo. «Salgan». «Es el momento», ordenó, su voz resonando en el aire al mismo tiempo que la oscuridad se encogía. Sus compañeros, sintiendo la energía, se volvieron hacia él. Pero el tiempo se deslizaba en sus manos. Todo dependía de lo que Pablo decidiera ofrecer. Justo en el instante en que la luz se intensificó, en medio de la lucha entre la luz y la oscuridad, un grito desgarrador resonó en el fondo, un eco de advertencia que fue rápidamente apagado. Una revelación se desplegaba ante Pablo, pero el costo de conocerla podría ser inaguantable. ¿Podría realmente llevar a cabo la redención, o su decisión sellaría su destino para siempre? La sombra lo rodeaba, y ya empezaba a preguntarse si eso era lo que él realmente quería. La luz ardiente que emanaba del libro parecía abrazar a Pablo, empujando la sombra hacia atrás, pero ésta no se rendía tan fácilmente. La criatura emitía un sonido gutural, un eco de su furia, como si la oscuridad misma intentara reclamar lo que le pertenecía. Sin embargo, con cada segundo que pasaba, la ansiedad de lo desconocido se apoderaba de Pablo. ¿Qué precio debía pagar? Los recuerdos inundaron su mente, rostros de amigos perdidos, momentos de traición, las miradas de decepción. Cada imagen era un hilo que tejía su tormento interno. Y ahí estaba él, a punto de enfrentar no solo a la sombra, sino a la esencia de su propio ser. De repente, un nuevo grito rasgó el aire, proveniente de sus compañeros. La voz de la mujer, ahora más desesperada, llegó a él: «Pablo, no podemos dejar que esto ocupe tu mente. Regresa». Por un instante, Pablo se vio tentado a ceder, a dejar que la luz lo envolviera mientras abandonaba todo el peso de su pasado. Pero esa luz también le hablaba, le decía que debía confrontar lo que había estado evitándose toda su vida. Sin pensarlo más, alzó el libro y gritó: «Estoy aquí. Te enfrento». La sombra siseó, su forma distorsionada contrastando con la luminosidad del texto. Pablo sentía el poder de esa luz fluir por su cuerpo, generando una conexión con cada emoción reprimida que había mantenido oculta. No era solo la lucha por la vida, era la lucha por su libertad, por dejar atrás esas cadenas invisibles. «Si caigo, caída estaré, mas estos demonios no me robarán lo que soy», recitó, invocando la fuerza que había descubierto en las páginas del libro. La sombra titubeó, su danza frenética comenzó a ralentizarse, como si el mismo aire estuviera sirviendo de barrera entre ellos. El grupo detrás de él gritaba al unísono: «Vuelve, Pablo». Su preocupación era palpable, cada voz impregnada de temor y amor. Ese amor sería su arma más poderosa, y así, Pablo respiró hondo, sintiendo cómo la luz se intensificaba a su alrededor, como un resplandor que lo impulsaba hacia adelante. «Mis emociones», pensó, «mis recuerdos son el catalizador». Se plantó firme, y un torrente de recuerdos emergió. Recuerdos de risas, abrazos, alegría. Comenzó a hablar con ellos, enfrentándose a su sombra: «Rechazo tu control. Yo elijo ser libre». La sombra emitió un grito ensordecedor, como si el mismo universo estuviera siendo desgarrado por cada palabra. El resplandor dorado se intensificó, creando una burbuja de luz que protegía a Pablo,
mientras la oscuridad se encogía, retrocediendo ante su valentía, y cuando todo parecía que podría llegar a su fin, un estallido. La luz súbita atravesó el museo, provocando que las puertas del edificio se abrieran de par en par, dejando entrar un aire fresco y rejuvenecedor. Los gritos de sus amigos se desvanecieron en un susurro lejano, llevándose con ellos la sensación de desesperanza. Sin embargo, mientras la sombra se disipaba, sintió un tirón en su pecho. El libro chocó a sus pies y las páginas comenzaron a pasar rápidamente, revelando una última inscripta. Una advertencia, algo que jamás había leído antes: cada acción conlleva un sacrificio. El verdadero poder radica en el corazón de quien lo ejerce. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Las palabras flotaban en el aire, llenas de siniestras implicaciones. La sombra no había desaparecido por completo. Una parte de ella continuaba latente, esperando un momento de debilidad. Mientras Pablo se quedaba inmóvil, comprendiendo que la batalla había apenas comenzado, una sensación perturbadora se apoderó de él. En la penumbra del museo, los susurros comenzaron de nuevo, como si cada rincón hubiera absorbido su desesperación. Debo tomar la decisión correcta, pero ¿qué significa eso? La angustia se retorcía en su interior. Al mirar hacia atrás, vio los rostros de sus amigos, la preocupación pintada en ellos, pero también la chispa de determinación. La próxima decisión que tomara podría decidir no solo su destino, sino el de todos ellos. ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar por esta verdad?, se preguntó, mientras el murmullo de la sombra resonaba como un eco inquietante en su mente, y en ese instante, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Sería capaz de enfrentar el precio para descubrir la verdad oculta? En este juego de sombras y luz, el futuro de todos pendía de un hilo y el tiempo se deslizaba lentamente hacia un desenlace desconocido. La oscuridad parecía cobrar vida, retorciéndose y danzando alrededor de Pablo como una serpiente rabiosa. La advertencia del libro resonaba en su mente como un eco de advertencia: ¿estás dispuesto a pagar el precio? Su aliento se volvía más pesado, una mezcla de miedo y resolución palpitando en su pecho. No puede ser, escuchó en la voz quebrada de su compañero, Juan. No podemos perderlo a él también. El sudor le caía por la frente, y a través de la luminosidad que lo rodeaba, pudo vislumbrar a sus amigos héroes a su manera, luchando por la esperanza que él casi había dejado escapar. Pero junto a ellos, flotaban sombras distorsionadas, formas de lo que habían perdido, lo que una vez había sido su vida. La sombra, aún presente, comenzó a reconfigurarse, tomando características de aquellos que Pablo había amado. Rostros conocidos, voces familiares, cada uno reflejando su dolor. La imagen de su hermana, abrazada por la tristeza de su pérdida, resbaló ante él como un grito silencioso. La carne de su carne. Y en ese instante, entendió. «Me has traído aquí solo para recordarme lo que he perdido», gritó. «No me robarás mi futuro como lo hiciste con mi pasado». Un trueno sacudió el lugar, y el aire se tornó denso, cargado de emociones reprimidas. Sus amigos retrocedieron, sintiendo la presión del momento, pero él permaneció firme. El libro iluminó su camino, y en ese calor halló la fuerza que necesitaba. Todo lo que me has mostrado no eres más que ecos de mis peores miedos. No. Yo elijo la luz. Con cada palabra, la oscuridad temblaba. Pablo podía sentir su propia energía fluir en cada sílaba, conduciéndolo. Luchando contra el peso del pasado, empezó a renunciar a aquellos recuerdos tristes, regalándolos a la sombra. La sombra emitió un grito desgarrador, un lamento que hacía vibrar las paredes. Las luces del museo comenzaron a parpadear, aumentando la tensión en el ambiente. El grupo, aún aterrorizado, miraba con atención, convirtiéndose en testigos de aquella lucha interna. ¿Te rendirás? ¿O los dejarás entrar en tu caos?, susurró la sombra, como un susurro desprovisto de compasión. No. Ellos son mi fuerza. Estoy aquí por ellos. Y haré lo que sea necesario,
exclamó, sintiendo como si un nuevo poder brotara de su interior. En ese instante, comprendió que el verdadero sacrificio no era perder lo que había amado, sino tener el valor de dejarlo ir. Con esa revelación, levantó el libro hacia la sombra. La luz brilló intensamente, casi palpable. Te enfrento con amor. Te rechazo porque la esperanza es más fuerte que el dolor. La sombra titubeó, su forma distorsionada comenzando a disiparse. Un viento helado sopló a su alrededor, mientras el grito de la sombra se transformó en un aullido, un ruido que era la mezcla de rabia y desesperación. Esto no ha terminado, Pablo, resonó la voz de la sombra. Siempre habrá un precio que deberás pagar, y vendrá por lo que más amas. Y con eso, un estruendo inusual rompió la calma momentánea. Las ventanas del museo estallaron, lanzando cristales por doquier, y un temblor recorrió el suelo bajo los pies de Pablo. Con su corazón palpitando con fuerza y las palabras de la sombra repicando en su mente, se dio cuenta de que esta batalla apenas era el principio. La sombra podría haberse debilitado, pero lo que había despertado en su interior era apenas el inicio de una lucha mucho más grande. Mientras sus amigos corrían hacia él, buscando refugio, Pablo se dio cuenta de que cada paso adelante también implicaba un paso hacia lo desconocido. Y lo peor estaba por venir. De repente, apareció una figura entre la niebla de polvo y desesperación. Era un hombre misterioso que sonreía con un aire de confianza alarmante. Pablo, dijo en un tono suave, casi seductor, ¿estás listo para conocer el verdadero precio que pagarás por esa luz? El estremecimiento recorrió su cuerpo, y un nuevo miedo lo envolvió. Se preguntó si de verdad estaba preparado para desentrañar los secretos que escondía su propio corazón. ¿Podría soportar la carga de la verdad? El ruido ensordecedor comenzó a desvanecerse, y en el susurro del silencio, sabía que su viaje recién comenzaba. La oscuridad había comenzado a dispersarse, hilitos de luz se colaban entre las grietas del viejo museo, pero la tensión aún podía cortarse con un cuchillo. Pablo, con el corazón en un puño, se mantenía firme, tambaleándose entre el temor y la resolución. Frente a él, el misterioso hombre parecía emerger like a ghost, desafiando con su sonrisa burlona la calamidad que había acechado a su grupo. Pablo, dijo con un tono traicioneramente suave. ¿Estás listo para conocer el verdadero precio que pagarás por esa luz? La pregunta retumbó en su mente, un eco de lo que había oído en el libro. ¿Qué podría costarle esa victoria momentánea? La sombra, aunque debilitada, no había desaparecido, su eco resonaba con promesas de venganza. No tengo miedo de lo que vendrá, dijo. Su voz resonó con una fuerza renovada, aunque su pecho aún latía frenéticamente. Sus amigos se agrupaban a su alrededor, buscando consuelo en su presencia. Hemos enfrentado el abismo. Lo hicimos juntos. Si tenemos que pagar un precio, que sea por nuestras elecciones, no por nuestros miedos. El misterioso hombre lo miró con diversión, como si albergara el secreto de una verdad que solo él conocía. Esa confianza es admirable, joven. Pero cuando despierta la oscuridad, lo que une a las almas también puede fragmentarlas. Un estremecimiento recorrió a Pablo, y el temblor en su cuerpo se intensificó. ¿Qué significaban esas palabras? De pronto, las luces del museo parpadearon, y el aire mismo parecía cargar un nuevo tipo de oscuridad. Los demás ingenieros comenzaron a murmurar, sus miradas de desasosiego fijas en la figura. Cada uno comenzaba a recordar su propia caída, la manera en que habían dejado que su ambición desbordara los límites del conocimiento. No desmayen, gritó Pablo en un acto de desesperación motivado por el deseo de unirlos. Debemos enfocarnos en el ritual, en cerrar el ciclo. No podemos permitir que la sombra regrese a nuestra realidad. Las murmullos cesaron al instante, los rostros llenos de determinación, pero el eco de la advertencia aún retumbaba en sus corazones. El misterioso hombre se acercó, sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. ¿De verdad crees que un ritual puede deshacer lo que has desatado? Su risa era un suave susurro que buscaba enganchar sus pensamientos.
La sombra representa lo que han reprimido. Los errores, las decisiones equivocadas. O enfrentarlos ahora, o ver cómo los consume. Una fría risa resonó en el aire, y Pablo sintió como un sudor helado le recorría la frente. «Cállate», gritó, no solo hacia el extraño, sino hacia las imágenes de culpa que nublaban su propia mente. Ahí estaba su hermana, su amigo, todos aquellos momentos que pretendía haber superado. «No me detendrás». Mientras su voz se alzaba, una energía luminosa brotó del suelo. Había un poder en su dolor, en su verdad. Pablo comenzó a recitar las palabras del libro, cada frase, hay algo que se inicia y algo que se cierra. La luz y la oscuridad son ciclos eternos. Lo enfrentaré todo para proteger lo que amo. A su lado, sus amigos comenzaron a unirse, formando un círculo de luz entre ellos. Uno a uno comenzaron a unirse, a reafirmar sus convicciones. Las manos entrelazadas, les daba fuerza. «Estamos contigo, Pablo», decía uno, mientras otro comenzaba a murmurar las palabras de protección. Un canto ancestral surgió del grupo, vibrando en el aire con fuerza. La sombra gritaba, serpenteando a su alrededor como una tormenta, pero la conexión eran más poderosos. «No se escapan tan fácilmente», soltó el misterioso hombre, la ira visible en su rostro, pero ya no podían ser disuadidos. Las luces del museo titilaron, retumbando ante la poderosa energía que surgía. «Que lo que nosotros hemos creado venga de vuelta», gritaron al unísono, sintiendo que el ciclo de la historia se movía a su favor y la sombra comenzando a desvanecerse en el aire, no sin antes dejar escapar un grito desgarrador y una oleada de frío que los envolvía. Los ecos de terror comenzaron a disolverse y el aire se limpió. Con cada palabra, el lugar parecía reclamar su esencia. Las luces finalmente se estabilizaron, envolviendo a Pablo y su grupo en un brillante vórtice de luz. «Lo logramos», exclamaron. Pero el misterioso hombre no se fue sin dejar caer una última revelación. «Recuerda, el verdadero precio de la luz es el sacrificio. Siempre habrá una sombra». Mientras salían del museo, el aire fresco los rodeaba. Miradas de alegría y alivio junto a otros sentimientos que no podían ser ignorados. La realidad era que habían enfrentado y cerrado el ciclo, habían desmantelado la sombra, pero en el fondo, Pablo supo que la batalla final estaba lejos de concluir. Mientras cruzaban la puerta, el eco de las antiguas advertencias palpitaba en su mente. Era una advertencia clara. Lo que habían desatado podría no haber sido detenido para siempre y podrían necesitar revivir esa lucha. El futuro aún permanecía incierto, y la sombra podría regresar una vez más. «Nunca olvidemos», gritó Pablo, su voz envolviendo a todos en unidad. «Sigamos siendo guardianes de esta verdad». Con el cielo despejado, el viento fresco y las luces de Madrid brillando intensamente, un nuevo comienzo se vislumbraba. Lo que había comenzado como un oscuro secreto ahora emergía como un faro. La neblina se disipaba y con cada paso, Pablo se sentía más fuerte. Había aprendido que el amor, la verdad y la esperanza siempre serían su escudo. Aquellos ingenieros, una vez conscientes del abismo, ahora eran guerreros de luz. Un viaje había terminado, pero otro estaba por empezar. Cuestionándose lo que realmente significaba ser parte de un ciclo, ahora tenían la capacidad de construir su propio destino, sus propias historias, así que proseguían, alineados por un nuevo propósito, y la noche de Madrid se llenaba de su renovada energía. Y aunque la sombra siempre acecharía a las puertas del futuro, Pablo estaba listo para enfrentarla, porque sabía que jamás volverían a caer en el abismo de la oscuridad. No obstante, al fondo, oculto en las sombras de la ciudad que amaban, un roce sutil de viento traía un eco suave y tenebroso. «Siempre volveré», pero ahora, armados con luz, sabían que cualquier ciclo se podía romper, o reescribir. Y esta historia no acaba aquí. Recuerda que esta comunidad necesita de tu apoyo. No dejes pasar la oportunidad y suscríbete ahora al canal. No te quedes fuera de las futuras historias que conmocionarán tu ser. Dale like ya para alimentar al algoritmo y ser parte del cambio.
Además, llénanos la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este épico final. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, comparte instantáneamente con al menos 5 amigos. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.